Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:05, como siempre agradecidos, realmente agradecidos, Belkis y quienes habla, por esa enorme audiencia, la conexión que tenemos con ustedes a través de nuestras plataformas digitales y evidentemente los miles de oyentes que siempre amplifican nuestra señal informativa de Sonorama en todo el país. A esta hora tenemos una temperatura ambiente de 9 grados centígrados, o sea, está haciendo frío, pero les cuento es que el cielo la mañana está bastante bonita. El cielo se está despejando y se ve hacia el sur, por ejemplo, el majestuoso Cotopaxi. Linda mañana la que tenemos el día de hoy. Ayer domingo, feona estuvo la Llovió, sí, llovió, hizo mucho frío. Yo salí en la bicicleta y me cayó la lluvia. Llovió. Bueno, 7:06 en la mañana. Francisco Rocha está con nosotros. Nos conectamos telemáticamente con el secretario de la Asociación de Editores de Periódicos de la AEDEP. ¿Cómo le va, mi doctor? Les saludamos Belkis Sánchez y Fabricio Vela. Belkis, Fabricio, buenos días, un gusto saludarles. Buena semana. Gracias, lo propio para usted, doctor Francisco Rocha. A ver, hagamos una lectura rápida, inicial, y luego vamos a particularizar evidentemente el contenido del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. La AEDEP ya la ha revisado, tiene un pronunciamiento formal sobre el producto que salió la semana anterior, el pasado jueves, del Pleno de la Asamblea Nacional. Sí, bueno, hemos hecho público también el pronunciamiento, apenas conocimos del tratamiento ya del segundo debate y por lo tanto del informe de minoría, porque lo que se había discutido en realidad es que el proyecto del presidente Lasso enviado por él era una nueva ley, no era un proyecto reformatorio. Nos recibió la comisión a varios sectores, discutió con sectores académicos, pero al final se termina aprobando un informe que vuelve a lo que se denominó ley mordaza, ¿no? Vuelve a tomar el espíritu, a tener esa parte sancionatoria, a tener la responsabilidad ulterior, vuelve en definitiva a tener una especie de oficina reguladora y de opinión pública. Bueno, es una demostración, he dicho yo, de la conformación de la nueva mayoría en la Asamblea, y esta es una demostración de lo que puede hacer una mayoría. En definitiva, estamos no frente a un proyecto nuevo, que era una ley sustitutiva, la que propuso el señor presidente Lasso, estamos frente a un proyecto de reformas que retoma el espíritu de la ley del 2013, Fabricio Belkis. Doctor, bienvenido nuevamente, buenos días. Se trata, en efecto, como alegó el gobierno, de hecho fue público, de que estas reformas restringen el derecho a la libertad de expresión y proporcionan mecanismos de persecución. ¿Por qué? A ver, usted tiene, yo diría, en general la ley se puede ubicar cuál es su espíritu en artículos, son 51, pero si usted va desde el 11 hasta el 20 más o menos, usted va a encontrar el 1, la responsabilidad ulterior, el 2, la posibilidad de que pueda obtener una oficina a través de la Defensoría del Pueblo, lo cual le vuelve también algo discutible, que la Defensoría del Pueblo tenga la capacidad sancionatoria. Pero y ahí tiene usted también un artículo que dice que el Estado garantizará la verdad. Y claro, eso es una afirmación un poco absoluta y con gran aspiración. ¿Cuál verdad diríamos, no? Porque justamente en el pensamiento, y aquellos que no son dogmáticos y que creen que el pensamiento puede incluso crear teorías, incluso tener unas verdades, la verdad no es única, y por lo tanto, si alguien nos va a garantizar la verdad, lo que debería es garantizarnos la posibilidad de pensar, y pensando decir lo que se piensa. Antes de hablar de ese, que creo que es el artículo 17, en el 11 y en el 12, que habla sobre la responsabilidad ulterior, hay una parte donde dice, sin perjuicio de las acciones civiles o de cualquier otra índole a las que haya lugar. Eso dice el 11, y en el 12 dice, habrá responsabilidad ulterior de los medios de comunicación en el ámbito civil o de otra índole. A mí lo que me hace ruido es esta frase de otra índole, y lo que yo podría pensar es que esa otra índole es penal, Francisco. Pero claro, es que no hay otra índole. O sea, no le ponen en el texto expresamente que es penal, pero... Es que precisamente por eso no la ponen,
porque la dejan ahí para interpretación. Y cuando estas cosas se dejan para interpretación, es el momento político el que marca esas interpretaciones. Una ley tiene que ser muy clara, porque en los temas legales tiene que tener determinado qué se puede y qué no se puede hacer. Primero, ya la responsabilidad ulterior, tanto en el 11 como en el 12, lo que trata es, digamos, la peor falla de esos dos artículos es que van contra la Convención Interamericana de Derechos Humanos, van en contra de las sentencias de la Corte Constitucional Ecuatoriana y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son instituciones a las que el Ecuador pertenece, con los que el Ecuador ha sido juzgado una buena parte de veces, o a las que el Ecuador ha acudido para que sean tratados. La responsabilidad, lo que yo pueda decir, lo que yo sostenga aquí, en mi opinión, es uno de los temas que no los puede tratar, digamos, si alguien quiere juzgar la opinión, no puede imputarle al medio. Porque aquí volvemos a este principio, ¿no? Este principio de que somos responsables los periodistas y los medios, lo que dicen terceros. No, sí podemos ser responsables de lo que o a quienes invitamos en estos terceros. Sí, entonces hay que tener ahí una no discrecionalidad, sino la apertura suficiente. ¿Para qué? Para que todos los sectores de la sociedad, sobre todo los sectores políticos, los sectores organizados que representan en las sociedades democráticas representativas la opinión de la sociedad y llevar al debate. Lo que no se puede es decir, cuidado con llevar al debate tal cosa que pueden tener responsabilidades civiles o cualquier otra índole, penal, porque no hay más la estructura jurídica del Estado. Después hay un artículo que nos habla, entre estos 10 diría yo, que nos habla de que la sanción será capacitación. Y entonces uno dice, ¿capacitación en qué? En percibir la realidad como quieren que se la perciba. Pero no dice la norma. Si uno revisa los otros artículos de este bloque que usted ha señalado, Francisco, no se habla de sanciones. Por ejemplo, dice que la persona afectada en el 14 podrá acudir a la Defensoría del Pueblo para que inicie los procesos de protección de derechos de conformidad con sus competencias. La Defensoría del Pueblo no tiene competencia sancionadora, no existe esa competencia en el caso de la Defensoría del Pueblo, y ya no hay la Supercom. Y más abajo dice, si se le puede llamar como sanción, dice, los medios de comunicación deberán participar en talleres de capacitación desarrollados por el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, referentes al manejo de la información con énfasis en la verificación, contrastación, precisión y contextualización de la información y temas relacionados a posibles vulneraciones de derechos humanos vinculados a las personas responsables, y producir y difundir contenidos sociales que fomenten los derechos y deberes ciudadanos realizados por el propio medio en relación a la falta cometida. Dice que si el medio de comunicación incumple con lo que indica este artículo, deberá realizar una campaña educativa relacionada a temas de beneficio social. Pero no habla de sanciones, Francisco. Sí. No hay sanciones. No. Cuando a usted le ordenan hacer algo es una sanción. Es como, pero un ejemplo. Pero si me dicen que participe de un taller de capacitación, es una sanción. No. Es como estoy en clases, estoy fastidiando la clase, salga del aula. No es una sanción. No, sí es una sanción. O no vuelva a hablar. No, es una sanción. Le voy a mandar a hacer ejercicios, es una sanción, porque todo aquello que es consecuencia, Fabricio, consecuencia de un acto y que le obligan a hacer algo, es una sanción. Y entonces lo que me preocupa a mí es que nos digan quiénes son los que van a capacitar. El Consejo. Bueno, el Consejo está para otra cosa y la ley también determina para qué está. Y en cuanto a la Defensoría del Pueblo, sí, no tiene capacidad tanto sancionatoria en tanto y en cuanto uno pueda considerar que la resolución de la Defensoría del Pueblo no obliga a algo, no, y sí obliga porque es la oficina que garantiza los derechos individuales. No así el tema de la comunicación, que es el tema del pensamiento, que es el derecho universal a la libertad de expresión como un derecho humano. Entonces, no es que yo pongo a consideración de la Defensoría del Pueblo que debe defender mis derechos para
¿Para quién? A través del sistema jurídico del Ecuador. Y normas tenemos más que suficientes para tratar el tema de las relaciones interpersonales, civil, penal, todo. Una calumnia, Fabricio, es una calumnia dicho aquí, dicho en la calle, dicho en la universidad, dicho en donde quiera. Es una calumnia y así se ha de tratar. Pero no puede ser una ley ni de comunicación, peor a veces se convierte en la ley de medios, la que deba tratar y discutir sobre cómo se han de comportar los ciudadanos en virtud de qué. De esto que alguien va a decirnos, esto es una violación de derechos. Bueno, esas violaciones de derechos que las puede tratar la Defensoría del Pueblo no pueden estar en una ley de comunicación. En efecto, doctor, a ver, más allá de estas atribuciones que, digamos, se le confieren a la Defensoría del Pueblo en materia de protección de derechos, yo quisiera ampliar el análisis respecto del tema de las sanciones, porque venimos abordando este tema desde la semana última, lo dialogamos aquí con Yanine Cruz, y claro, en la interacción que tenemos en nuestras plataformas, varios ciudadanos, palabras más, palabras menos, alegan que los medios de comunicación ni los periodistas tienen patente de corso para mentir o calumniar y que deben ser sancionados. ¿Qué decir o qué responder frente a esto? Que tienen razón, que nadie tiene patente de corso. Lo que no se puede usar es que aquello de mentir o calumniar sea una denuncia hecha por un medio de comunicación. Acabamos de escuchar a Fabricio hablar de algunos de los casos que no han sido tratados. Nosotros comentamos todos los días y exigimos. ¿Por qué quieren que no podamos hablar sobre determinados casos? ¿Por qué quieren que no señalemos los temas de corrupción? Claro, no podríamos entonces informar los temas de corrupción sin que antes exista una sentencia. No, la denuncia sobre el conocimiento de un hecho, no solo que es responsabilidad de los periodistas y de los medios de comunicación, es responsabilidad constitucional de todos los ciudadanos, que si tenemos conocimiento de un hecho ilegal, lo tenemos que hacer tratar. ¿Por quiénes? Por quienes deben sancionar. Nosotros no somos ni jueces, no somos ni acusadores, pero sí tenemos la obligación con responsabilidad. Por eso el código ontológico está ahí, por eso es que los medios de comunicación no tenemos ni seudónimos ni siglas para vilipendiar a la gente, ¿no? Aquí se asume con nombre y apellido, con nombre de la empresa, se paga impuestos, y entonces esa es la forma de llevar. La legislación está, no para que se haga patente de corso la libertad de expresión, sino para respetarla en virtud del marco jurídico. Pero convengamos en algo, doctor Francisco Rocha, al menos es el concepto que yo defiendo permanentemente. Yo creo en la libertad de expresión con responsabilidad ulterior. ¿Usted está de acuerdo con ese concepto, Francisco? No, porque la responsabilidad ulterior es para después de, y la responsabilidad ulterior no viene con el tratamiento de. Entonces la responsabilidad es indispensable en el manejo. ¿Qué pasa? Por eso es que lo profesional se vuelve importante, porque aquel que ha sido formado no necesita capacitación. Aquel que ha sido formado como comunicador sabe que la responsabilidad de tratar los temas, de la opinión que vaya a decir, más allá de que lo puede decir por escrito, por la radio, por la televisión, ahora incluso uno diría a través de las redes sociales, en donde, gracias a Dios, todavía no se intenta poner. Sería bueno, por ejemplo, transparentar. Y los medios y los periodistas lo hacemos, decimos las cosas públicamente, no estamos, hay gente, y eso no se puede discutir, hay gente que miente más allá de donde sea, pero mienten, y esos hay que identificarlos, y hay que tratar la mentira como tal. De acuerdo, pero por ejemplo, digo, el hecho de que yo ejerza mi libertad de expresión no significa que puedo decir, qué sé yo, pues que el asambleísta Juan Piguave es corrupto y no presentar la prueba, o que la concejala Pepita Cerezo está metida en casos de corrupción y no sustentar aquello. O sea, tampoco es que calumnia, Fabricio. Claro, pero tampoco es que el micrófono, la libertad de expresión me da para decir lo que yo quiera. O sea, los periodistas tenemos presupuestos y límites que cumplir, Francisco. Sí, pero por supuesto, eso es calumnia.
Y la calumnia está legislada en el Ecuador. En el Código Orgánico Integral Penal. Eso nos decía Yanine Cruz justamente el viernes acá en este espacio. Y no hay que hacer y no hay que judicializar la opinión. No. La calumnia es calumnia, decíamos al inicio. Aquí, en donde quiera, es calumnia y así tiene que ser tratada. Ahora, cuando uno comienza a hacer una investigación y tiene unos presupuestos de lo que está investigando y dice, hablemos por ejemplo un tema de medicamentos, estamos tratando y tenemos constancia, por lo menos, de que hay vicios de irresponsabilidad, para llamarlo de alguna manera, no solo de corrupción, en el tratamiento de la adquisición de medicamentos. ¿Vamos a esperar para darle a conocer al país que exista la sentencia, Fabricio? ¿O podemos comentar que la adquisición de medicamentos está siendo tratada de tal manera que se está incumpliendo tal ley y demostrar con la ley y decir en qué sesión del comité de adquisiciones se ha tratado, quiénes han estado? Bueno, esa es la obligación que tenemos con la sociedad y el aporte de los medios y de los periodistas, el investigar. No somos los jueces. Lo que sí debemos hacer, y se hace, es posible que en algunos medios no, es tener las versiones, o sea, contrastar la noticia, pero además de contrastarla, buscar técnicos que sostengan y que puedan, ¿no es cierto?, clarificar la aplicación de la ley. El trabajo de la comunicación y de los medios y de los periodistas es cualquier hecho que el poder quiera ocultar, denunciarlo y hacer que se discuta públicamente, Fabricio. Ahora bien, doctor, ¿no se descarta un veto total por parte del presidente de la República a este proyecto de reformas aprobado? Y con ello, de darse ese escenario, la norma no puede ser tratada al menos en un año, con lo cual seguiríamos con la ley vigente. Así es, como es un proyecto, ya no es un proyecto sustitutivo, es un proyecto de ley reformatoria. Algunos podrían decir, no, nunca fue sustitutivo, porque, y uno dice, lean por favor cómo envió el presidente el proyecto de ley. Pero en todo caso, si el presidente de la República hace, como creo yo debería hacer, un veto total a la ley, sí. La norma, me parece que el artículo 68 de la ley orgánica dice que no podrá ser tratado nuevamente durante un año. Y claro, al cumplirse un año podrá ser tratado y el Congreso lo puede discutir en un debate y votar con las 2/3 partes para ponerlo en vigencia. O si el proyecto es con un veto parcial este momento, el Congreso también podría ratificarse en lo aprobado la semana anterior. Francisco, el otro artículo era el 17, que este me hace más ruido que todo, porque dice lo de la información falsa. O sea, me parece que este artículo es tan innecesario. Yo lo expresé el día viernes aquí en este espacio y lo ratifico hoy, donde dice: el Estado debe garantizar el derecho a la verdad de todos los ecuatorianos. Queda prohibida la difusión de toda información falsa. Yo pregunto, ¿quién tiene la verdad? Es que además de innecesario es subjetivo, ¿no? Exacto, por eso es que me hace un ruido. Este es el que más ruido me hace. O sea, si mañana pasado, porque los periodistas también ejercemos el periodismo de interpretación, o sea, cuando opinamos, interpretamos. ¿Quién tiene la verdad? Francisco. Es que ese es el peor. Alguien me decía, oiga, pero el proyecto debe tener algunos artículos buenos. Sí, bueno, es posible que los tenga. La promoción de la comunicación, sí, pero si ponen no 10, como en este caso he dicho, van desde el 11 hasta el 20, sobre que el Estado garantiza la verdad, y hemos conversado, ¿la verdad de quién? La interpretación o percepción de verdad de quién, desde el punto de vista de qué formación. Porque yo puedo estar en discrepancia con algunas verdades de algunas personas, de algunos ciudadanos que pueden expresar esa verdad. Y lo democrático es que discutamos esas ideas, no como verdades absolutas, sino desde los puntos de vista de mi percepción, de mi formación y de mi conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, no solo que hace ruido, Fabricio, ahí hay. Esa es una de las, ese es el artículo más ambiguo que permitirá que la interpretación de cualquiera, no importa de qué sector político venga, de cualquier sector, intente
intente imponer su verdad. Aquí lo que se tiene es una concepción del Estado de partido único, del Estado de una sola ideología, y que esa la quieren trasladar a través de una ley de comunicación. Esta es una ley mordaz. Esta reforma, y Belkis ya preguntaba aquello sobre el veto total. El viernes estuvo acá Yanine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, y ella planteaba que debería venir un veto total. Frente a esto, Francisco, es mejor, como el proyecto del gobierno fue ya negado, ya la semana anterior, el proyecto de ley de libre expresión y comunicación que envió el presidente Lasso el 24 de mayo del año anterior a la Asamblea ya fue negado. En el informe de mayoría. Claro, el informe de mayoría que contenía justamente el proyecto original del Ejecutivo. Sería mejor mantener la ley vigente, la del 2013, pero que fue reformada en diciembre del 2018. Eso sería lo mejor, y en todo caso generar un nuevo reglamento para la aplicación de la normativa vigente, Francisco. Sí, desde mi punto de vista, Fabricio, no hace falta una ley de comunicación, hace falta promover la comunicación y los derechos. Los derechos son los que están en discusión. Hace falta profundizar en la democracia. Pero bien, si la disyuntiva es, si el presidente tiene un veto total, se queda vigente la actual ley, que con la reforma del 2018 se transformó, por lo menos, digamos, se le cortaron determinadas cosas, hubo una poda. Hay cosas que están en contra del derecho internacional y que algún rato habrá que enfrentarlos. Pero claro, uno dice, señor presidente, si no tiene los votos, no me ayude, quedemos ahí nomás. O sea, como se dice en el barrio, vean, hasta ahí nomás, Dios le pague, no hagan nada más. Porque si no van a ayudar para profundizar en la democracia y en la libertad, gracias, ahí estamos. ¿Y qué es lo que debería ser considerado en una eventual reforma al reglamento? Yo lo que diría es que el reglamento tiene que clarificar lo que está vigente, porque el anterior, que lo puso el señor doctor Moreno, el señor licenciado Moreno, el anterior dejaba asimismo con estas palabras, como hemos analizado el proyecto aprobado, que ahora es ley aprobada por la Asamblea, tiene ambigüedades. Entonces el reglamento debería clarificar esas ambigüedades y fijar determinados actos que todavía la ley vigente mantiene, ¿no? Pero en todo caso, sin duda, la actual es mucho menos dañina que la que intentan aprobar. Correcto, Francisco. Gracias por estos minutos con este comentario sobre el proyecto de reformas a la ley de comunicación que está en análisis ya del Ejecutivo. Han comenzado a correr los 30 días para un pronunciamiento. Puede ser un veto parcial o un veto total. Evidentemente no habrá una sanción favorable, ya el Ejecutivo lo anticipó. La gran duda es, ¿se decantará por un veto parcial o irá por el veto total? Gracias, Francisco, muy amable. Belkis, Fabricio, muchas gracias, un gusto saludarles. Gracias a Francisco Rocha, él es el secretario de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos, AEDEP. Este tema lo vamos a poner en debate este miércoles. Ya con el equipo estamos trabajando para tener dos posiciones contrapuestas sobre el contenido de este proyecto de reformas, que como digo, a mí hay 3 artículos que me hacen ruido, los he citado. Esto que nos ponen las sanciones civiles y de otra índole, ese añadido del de otra índole me hace ruido. Y lo otro es el tema de la información falsa. Sobre información, por ejemplo, y esto hemos señalado junto a Belkis y lo he dicho recurrentemente en este espacio, primero que hay que diferenciar lo que es información de lo que es opinión. En el caso de información, obviamente, son presupuestos con los cuales nos formamos en las universidades. Verificación, contrastación, veracidad, precisión, oportunidad. En la información hay que recoger todas las aristas posibles de una noticia que no siempre ocurre, y eso también hay que discutir. Desde los medios también tenemos que discutir eso. Si recogemos todas las aristas o solo recogemos la que conviene a la línea editorial del medio. Ya, pero a nivel de información, ese es el manejo adecuado. Ya, recoger todas las aristas de la noticia, hacer una pieza periodística y difundirla. En la radio, en la televisión, la prensa escrita, los portales digitales, etcétera. El periodismo de opinión no tiene pues ese presupuesto de la contrastación, ¿ya? Porque claro, el periodismo de opinión se sustenta en el sesgo que uno puede tener.
Hay mucha gente que tal vez no coincide con mis opiniones, pero son mías. Y esa es mi verdad. Y a veces nos dicen a los periodistas, pero digan la verdad cuando opinamos. ¿Pero cuál es la verdad? Mi verdad. Yo expreso la mía. Mi verdad. Belkis tiene su verdad. Roberto Carlos, nuestro compañero operador, tiene su verdad. Cada uno de ustedes tiene su verdad. Porque en la opinión no hay una verdad absoluta. No existe una verdad absoluta. Entonces, cuando se habla de información falsa, ¿quién cataloga cuál es la información falsa? Pregunto. Y lo que decía Francisco, con lo cual también coincido, hablaba de que si uno se excede, uno calumnia, hay instrumentos normativos que están vigentes en el Código Orgánico Integral Penal. Al final del día digo también, yo no creo que la solución sea meter presos periodistas. Yo creo que esa no es la solución. La solución es debatir mejores prácticas en el ejercicio de la profesión, que es algo que lo he defendido desde siempre. Pero sí que se requieren sanciones también de otro lado, evidentemente. Sí, pero claro, pero ¿qué tipo de sanciones? ¿Qué tipo de sanciones cuando te extralimitas en el ejercicio de un derecho? Porque además, yo también creo que la libertad de expresión tiene límites. Hay colegas a quienes respeto y aprecio profundamente que consideran que no tiene límites. Yo sí creo que la libertad de expresión tiene límites. Y yo también creo que debo hacerme responsable de lo que digo. Mi responsabilidad, la mía. Son cosas que evidentemente hay que debatirlas, pero están allí en el tapete de la discusión. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.